Y pasamos a otros temas y les contamos que la abogada Elsa Guerra declinó su precandidatura a la presidencia de la República por el Partido Socialista Ecuatoriano PSE, partido que ahora apoya al precandidato Yacu Pérez. En un comunicado, Guerra señaló: la crisis económica y política nos mueve a juntar nuestras fuerzas para combatir la inseguridad y el desempleo, pero también para dejar atrás la vieja política. Mi gratitud a quienes apoyaron mi precandidatura a la presidencia de la República. La acepté con entusiasmo, pero consciente que primero está la necesidad de un nuevo país que pide unidad y responsabilidad. Es el momento de alianzas y entendimientos sinceros. Las y los electores están cansados de enfrentarse a sábanas de candidatos en la papeleta. Primero la gente. Se viene con fuerza la gran minga por la vida, cuya misión ahora es más que nunca los derechos, las libertades y la paz. Los movimientos que respaldan a Yacu Pérez son Unidad Popular, Democracia Sí, Somos Agua y el Partido Socialista, que había anunciado a Elsa Guerra como su precandidata. En estos momentos, para conocer más de este tema, vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Rolando Goyes, quien mantiene un diálogo con Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, quien se refiere sobre las elecciones anticipadas de este próximo 20 de agosto. Rolando, te escuchamos. Corapa informa. Y el país integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días, y nos trasladamos hacia otro punto de la ciudad para saber también cuál es el panorama político, esto tomando en cuenta que varias organizaciones, movimientos políticos están también detallando y están afinando también que cuáles serían los candidatos, con quién respaldarían en este proceso electoral, que a los ecuatorianos iremos a las urnas en el mes de agosto. A propósito de eso, nos encontramos aquí en la sede del Partido Socialista Ecuatoriano. Estamos con el presidente Gustavo Vallejo, a quien le damos la bienvenida a Corape. Gustavo, bienvenido a Corape. Gracias, amigos, por la entrevista. Siempre es un gusto dialogar con ustedes. Gustavo, lo mencionábamos, el día sábado hubo una convención a propósito de los 97 años del Partido Socialista. ¿Qué se definió? ¿Cuál es el panorama? El preámbulo al aniversario, al acto de aniversario, fue un Consejo Nacional del Partido Socialista que se realizó en horas de la mañana y la tarde. En ese Consejo Nacional, la Dirección Nacional, encabezada por quien habla, dio un informe detallado de los diálogos que hemos sostenido con fuerzas políticas de la tendencia en aras de construir un frente de izquierdas progresista, del centro hacia la izquierda. El Partido Socialista había resuelto un mes antes levantar la candidatura a la presidencia de la doctora Elsa Guerra Rodríguez, una profesional joven, prometedora, que queremos poder renovar la política del país. Sin embargo, en ese Consejo Nacional se hicieron, entre otras cosas, felicitar la participación de Elsa Guerra en esta precandidatura y hacer un acuerdo o decidir firmar un acuerdo con el candidato Yacu Pérez, poniendo por delante los intereses del país. Y los intereses del país pasa por establecer alianzas que permitan hacer propuestas más fuertes y que permitan tener mejores resultados electorales. A los ciudadanos y ciudadanas no les gusta hablar de política, no les gusta hablar de la asamblea, pero vivimos en un sistema democrático que a los partidos políticos nos obliga a participar en esas elecciones porque es el mecanismo para construir luego políticas públicas. Por lo tanto, nos vemos obligados a toda la sociedad, no solo a los partidos políticos, a ir a esos espacios de elección y para fortalecer esos espacios de elección con una alternativa que tenga probabilidades de ganar, pero sobre todo porque las propuestas del programa de gobierno que estamos conjuntamente construyendo empatan plenamente, es que el partido decidió apoyar esa candidatura. Ya se ha definido también quién sería el candidato que lo acompañaría a Yacu Pérez? ¿Saldría del Partido Socialista Ecuatoriano o tal vez de alguna coalición? Hemos conformado una coordinación de las fuerzas políticas que estamos apoyando al candidato Yacu Pérez. La decisión se la va a tomar en las próximas horas. Hay algunos perfiles interesantes, no me atrevería a dar nombres, más bien por cuestiones de confianza que han tenido estas personalidades en hablar con la alianza para que en su momento se haga público el nombre, pero hay personalidades de la costa, mujeres con perfiles interesantes que podrían ser el binomio del candidato Yacu Pérez, sin descartar la posibilidad de que incluso pueda ser Elsa Guerra, que será una petición del Partido Socialista, pero es una construcción colectiva, no tenemos nombres definidos.
Ahora, Gustavo, ¿cómo ven ustedes la situación del país? Hace poco fue disuelta la Asamblea Nacional, se ha convocado a elecciones anticipadas. Desde el Partido Socialista Ecuatoriano, ¿cómo ven lo que está pasando a nivel de Ecuador? El Partido Socialista contaba con el asambleísta por la provincia de Zamora, Diego Esparza. Él fue parte de la comisión que redactó el informe para conocimiento del CAL y luego del Pleno para el juicio político al presidente. La posición del partido fue bastante clara, apoyar ese proceso. Uno. Dos, la Constitución en su marco jurídico establece la posibilidad de convocar a muerte cruzada. El presidente, independientemente de el argumento forzado de crisis interna que haya utilizado, creo que finalmente termina siendo una válvula que permite evitar la conflictividad, que el problema y que la crisis llegue a la calle. Creo que la muerte cruzada está ya vigente, está en marcha, los partidos políticos y la sociedad está ya hecha a la idea de enfrentar un proceso electoral y creo que hay que poner todo el esfuerzo porque se elijan personas a la asamblea que no tengan los perfiles de los anteriores asambleístas. Solo por recordar la frase célebre de si roban hay que robar bien, por ejemplo, el asambleísta procesado o acusado inicialmente por violación, obviamente que tiene derecho a la defensa, o las alianzas extraprogramáticas de partidos tan disímiles que se dicen que están en el progresismo con partidos de la derecha. Es decir, ahora hay la oportunidad de hacer una selección nueva que no sea similar a la anterior, que no es un problema solo de los partidos políticos, queridos amigos y amigas que nos escuchan, que básicamente está en sus manos, en intentar hacer una selección buena de nuestros representantes. El problema de la sociedad ecuatoriana es un problema estructural. Lo que sucedió en la Asamblea, lo que sucedió en el Ejecutivo de tomar esa decisión está atada a temas políticos vinculados también a cómo funciona la sociedad. Lamentablemente la sociedad funciona mal, es una doble vía, el gobierno hace las cosas mal, pero eso no significa que la sociedad haga las cosas bien, porque la sociedad también hace cosas mal. Hay que cambiar los dos espacios. El gobierno ha sido muy insensible frente a temas tan vitales como enfrentar la delincuencia o la generación de empleo, el gobierno del presidente Lasso. Por eso se va. No es que le haya caído mal a un sector X de la sociedad. Creo que mayoritariamente la sociedad ecuatoriana quería que se vaya el presidente y también quería que se vaya la Asamblea. Por lo tanto, estamos en un momento en el que hay que construir alternativas desde el sistema democrático. Esto va a ser una lección para el país. Es la primera vez que aplicamos esta figura jurídica que desemboca en un nuevo proceso electoral y hay que aprovecharla. Pero frente a esa insensibilidad del gobierno de enfrentar los problemas de la economía, de enfrentar los problemas de la delincuencia, hay un montón más de problemas que hay que enfrentarlos y que espero que los candidatos a la presidencia, vicepresidencia y a la Asamblea Nacional vayan con propuestas en función al momento actual del país. Hay una delincuencia y un crimen organizado con mucha fuerza, con unas instituciones públicas y privadas muy permeadas por dineros provenientes de malas fuentes. Esto significa que hay un acuerdo entre la sociedad política, también entre la sociedad civil. Hay acuerdos de funcionamiento, no es que lamentablemente el narcotráfico funciona por fuera de las esferas del poder. Es una discusión profunda, compleja, pero que hay que hacerla. Espero que las nuevas autoridades tengan alternativas frente a un momento tan crítico de la economía y de la seguridad del país, que creo que son los dos problemas fundamentales actuales. Ahora el presidente Guillermo Lasso va a que también mediante decretos leyes va a estar en los próximos 6 meses. ¿Esto también preocupa al Partido Socialista Ecuatoriano? Nosotros hicimos un comunicado público frente al anuncio de la muerte cruzada en la que manifestamos que el Partido Socialista con sus organizaciones sociales, con sus intelectuales y profesionales vamos a estar atentos a la emisión de esos decretos ejecutivos, porque en primer lugar sabemos que tienen que pasar el filtro de la Corte Constitucional. Ese va a ser el primer filtro que pasen y evidentemente hay la posibilidad de hacer acciones judiciales para impedir o no que
se intenten hacer desde la perspectiva del Partido Socialista gestiones públicas que no van a beneficiar al país. No digo que se estén haciendo, pero ¿qué perjudicaría en este momento al país sobre la crisis que atraviesa? Tener un código de trabajo que precarice más las relaciones laborales, que se intente pasar vía decreto ejecutivo, por ejemplo, que algún anuncio desafortunado lo hizo el ministro de Trabajo en funciones, o que se pretenda vía decreto ejecutivo pasar alguna propuesta fuera de contexto de favorecer a la banca privada vía exoneración del impuesto a la salida de divisas de capitales cuando se traigan dinero del exterior, porque sencillamente el sistema bancario ecuatoriano no baja las tasas de interés, reciba al porcentaje de tasa de interés que reciba sus créditos internacionales, no bajan las tasas de interés, que es un problema que espero que los asambleístas en la próxima asamblea lo traten con seriedad. El sistema financiero es uno de los sectores que más han ganado en épocas de pandemia, de crisis. El gobierno no hizo absolutamente nada. Quiso hacer algo, pero no terminó haciendo nada. Entonces, esperamos que estas cosas no se consideren o, por ejemplo, que se haga alguna reforma que afecte a la ley de seguridad social en cuanto a años de jubilación. Ahí hay una propuesta que se está poniendo en el debate. Vamos a estar atentos, privatizaciones, que se vendan bienes públicos, etcétera. No es momento de hacer este tipo de acciones públicas. Más bien, la recomendación general sería que intente mejorar los temas de seguridad y de empleo en lo que le resta de su periodo del año y medio, y que los temas como los que acabo de mencionar sean tratados por el legislativo que viene y por el gobierno que viene, pese a que es un gobierno de transición y una asamblea de un año y medio, pero creo que va a tener más legitimidad que la que tiene el gobierno actual. Ustedes ratifican su apoyo a Yacu Pérez. Se ha mencionado también por parte de la CONAIE, en cambio, a Leonidas Issa. ¿Eso no es dividir también al momento a la fuerza, al movimiento indígena con dos candidatos? Con absoluta transparencia vimos con muy buenos ojos la posibilidad de que el presidente de la CONAIE sea abanderado para la presidencia de la República por la CONAIE, pero vemos varios problemas ahí de carácter operativo. El tiempo es muy corto, es una elección extraordinaria. Las primarias son entre el 25 y el 29, estamos ya 4 días que corre el plazo. Terminan el 10 de junio, pese a que de inicio terminaban el 31. Eso frente a un problema jurídico que lo debe resolver el Tribunal Contencioso, vemos con mucha preocupación que se pueda concretar una participación del candidato Leonidas Issa. No podemos comentar públicamente todos los diálogos que hemos mantenido, pero es una de las líneas de diálogo que mantuvimos, pero que frente a un escenario tan complejo nos obligó a tomar decisiones que culminaron en el apoyo al candidato Yacu Pérez. Hubiésemos esperado que Pachacutic tenga una posición uniforme con un solo candidato. Sabemos que hay dos sectores ahí. Las organizaciones políticas deben arreglar sus problemas adentro. No quiero pronunciarme sobre eso, pero sí termina pasándole factura a la sociedad ecuatoriana, porque siempre van a ser un actor que juegue con mucha fuerza y que levante tesis que coinciden con los sectores progresistas y de las izquierdas. Efectivamente va a haber una división de los votos, pero lamentablemente no se han podido solucionar los problemas. Eso sí creo que es una responsabilidad de los actores políticos, solucionar a tiempo los problemas. División que costó factura en algunos movimientos, como lo menciona también en el caso del Partido Social Cristiano, el propio Pachacutic y la Izquierda Democrática. ¿Es el momento de recomponer este rompecabezas que se ha hecho de cada cual ir por su lado? Creo que debemos los partidos políticos cumplir el rol de intermediación de las demandas de la sociedad civil con el Estado, construcción de políticas públicas propuestas, pero sobre todo creo que hay que renovar la forma de hacer política. Creo que hay que integrar una vieja forma de hacer política del pacto de la componenda, del toma y daca, de
en las que la palabra no pesa. Hay que regresar a tener una ética en la política. Creo que las izquierdas también en el continente y en el caso ecuatoriano han perdido credibilidad. Antes ser de izquierda era casi como ser un tipo decente, ahora toda la clase política está mal vista. Por lo tanto, también en los partidos políticos tenemos que hacer una revisión casa adentro. La formación, la actualización de las plataformas, es decir, de los programas, la vinculación con los movimientos sociales, con el territorio sobre todo, es vital para entender la problemática del país, la necesidad de espacios democráticos donde se decidan las cosas al interior de los partidos políticos es vital, porque eso fortalece las organizaciones, fortalece la sociedad. Por lo tanto, es momento de mirar casa adentro, dentro de los partidos, pero también entre partidos. Las relaciones dentro de los partidos tienen que ser más transparentes. Hay que intentar, si somos fuerzas que tenemos ideas matrices similares, pues hay que intentar llegar a acuerdos. Tener un espectro político, un espacio tan fragmentado, lo que provoca es que sigamos intentando llegar al gobierno y no lleguemos. Creo que es necesario revitalizar a las izquierdas, al centro también, en perspectivas de tener una plataforma unitaria. Y eso pasa por poner posturas no programáticas, porque tengan la seguridad que en términos de programa habitualmente discutimos, debatimos mucho, pero nos entendemos. Personalismos, personalidades, candidaturas. Eso pasa por entender un poco más allá de la política y pensar en el ser humano, entender que hay que generar confianzas, empatías. La política es como toda relación humana, hay que generar eso y ahí creo que puede funcionar mejor la política cuando nos tengamos confianza, pero el mundo de la política es un mundo de la desconfianza, de las fricciones, de las luchas. Eso hay que trabajar más en el lado humano. Por lo tanto, hay que incorporar una variable en el debate político, que es el construirnos como seres humanos mejores. Ok, queremos agradecer a Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, con quien hemos dialogado estos minutos. Se ha ratificado que se apoya a Yacu Pérez y en los próximos días se conocería quién lo acompañaría en esta contienda electoral. Un llamado a los nuevos asambleístas y también a las autoridades ha mencionado. Con esto regresamos a estudios. Ustedes tienen más. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchas gracias, Rolando, por tu reporte. Y escuchamos a Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, quien se ratificó en el apoyo hacia el precandidato presidencial Yacu Pérez. Habló de propuestas de gobierno que están trabajando en conjunto. En cuanto al binomio que acompañaría a Pérez, señaló que analizan varios perfiles de mujeres, entre ellos el de Elsa Guerra. Esperan anunciar la decisión en los próximos días. Vallejo se refirió a la decisión del presidente Lasso de decretar la muerte cruzada y habló de elegir a nuevos asambleístas que no tengan el perfil de los anteriores. Señaló que es importante saber elegir bien. Sobre la emisión de los decretos ley que realiza el presidente Guillermo Lasso, dijo que estarán atentos y esperan que no se tomen decisiones como la privatización o que afecten a los sectores vulnerables del país.